En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levíticos 13:16. Mas cuando la carne viva, abro paréntesis, la que era inmunda, dice, cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Verso 17. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, abro paréntesis, inmunda, cierro paréntesis, y será limpio. Siéntese, por favor. Qué situación más impresionante de parte de Dios, ¿verdad? Pareciera que Dios no se pone de acuerdo. Por un lado, échalo para afuera, es inmundo. Por otro lado, denle otra oportunidad al pobre, pero se está recuperando. Hay que declararlo limpio. Me divierto con la palabra de una manera sana, hermano, porque al final de cuentas tenemos que encontrarle sentido, encontrarle sabor a la palabra. Y es algo digno de alegrarse cuando uno entiende espiritualmente el sentido de la palabra y puede discernir el propósito de Dios en aquello que fue dicho, en aquello que Él habló. La meditación de esta tarde la vamos a centrar únicamente en el versículo 16 y versículo 17, que voy a volver a leer a continuación. De hecho, voy a leer los dos versículos juntos y después comienzo en el 16. Dice así: mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Muy bien, vamos a únicamente comenzar a meditar el versículo 16. La vez pasada estuvimos mirando una situación cuando la lepra aparecía de nuevo en la vida de algún creyente, previamente declarado limpio. Y hoy voy a titular la reflexión de esta tarde: una nueva oportunidad para ser limpio. Una nueva oportunidad para ser limpio. Mire cómo Dios en su misericordia agota todas las oportunidades posibles para limpiar a aquel creyente que ha caído en la inmundicia. Yo aquí la verdad puedo ver la grande misericordia de Dios, dándole oportunidad a aquel que se había enfermado de lepra, como figura del creyente que se contamina de pecado. Dios no lo bota de una sola vez. Dios le da oportunidad. En esta enseñanza podemos ver cómo Dios es un Dios de oportunidad. Había veces que según la condición del leproso, según la condición de la llaga, Dios decía: échelo fuera, es inmundo, declárenlo inmundo. Pero en otra situación, dependiendo la condición de la llaga, Dios decía: métalo adentro, tráigalo adentro, ahora será limpio. Entonces podemos mirar cómo Dios va dando oportunidades, hermanos, para enseñarnos que así es Él en su misericordia para con el pecador. Con más razón cuando es algún creyente que por alguna razón, algún descuido, alguna debilidad, alguna tentación, cae y cede a la inmundicia. Dios está ahí para darle oportunidad. Cuando la lepra afectaba internamente la piel, lo miramos en el contexto, aquel personaje era declarado inmundo todo el tiempo que la lepra estuviera profundamente en su cuerpo y estuviera visible la carne viva, lo que se le llama carne viva. Mientras la carne viva era completamente visible por la lepra, esa persona era excluida completamente porque era una persona inmunda. Lo estuvimos mirando la vez pasada. Esto significa que mientras el creyente se mantenga pecando
y persista en pecar, el creyente, porque hay clases de creyentes que pecan y no se arrepienten y persisten en pecar y se vuelve un hábito pecaminoso, el hermano, el estar practicando cosas inmundas. Y mientras ese creyente se mantenga, hermanos, en esa persistencia de estar pecando, será una persona inmunda y será totalmente excluido, separado de todos los santos de Dios. Pero en el 16, Dios nuevamente concede otra oportunidad de restauración para el enfermo de lepra, siempre y cuando hubiere un cambio evidente en los síntomas de la enfermedad. Esto es muy importante para considerar. Dios le daba una oportunidad siempre y cuando hubiera un cambio evidente de los síntomas de la enfermedad. Esta nueva oportunidad revela la continua misericordia de Dios a favor de la persona inmunda, llamándole a la renovación, restauración y santificación de la persona que se llenaba de inmundicia. Mire que esto nos debe de preparar, uno, para evitar el pecado en todas las formas, para evitar el pecado. Pero si por alguna razón, algún descuido en los años futuros, usted, hermano, jóvenes, llegan a caer en inmundicia, aquí se está mostrando la misericordia de Dios. Aquí se mira la misericordia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Tomar una actitud diferente, arrepentirnos y venir al sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender esto, mis amados hermanos. Dios aborrece completamente la inmundicia. Eso está muy claro, muy definido. Capítulo 12, capítulo 13. La inmundicia externa, capítulo 12, a través de los animales inmundos. La inmundicia interna, a través de la lepra en el cuerpo. Dios aborrece la inmundicia. Está completamente revelado en la palabra. Pero siempre estará abierto en su misericordia cuando la persona inmunda, escuche, cuando el creyente que se hace inmundo desea cambiar, desea ser limpio de nuevo. Ahí estará la misericordia de Dios para darle una nueva oportunidad. Es lo que está revelado aquí. Por ello, al creyente que anteriormente en el contexto se le había declarado inmundo por tener la carne viva, por tener lepra crónica afectando su interior, ahora Dios le concede una nueva oportunidad y le dice: mas cuando la carne viva, está la enfermedad crónica, está la enfermedad interna, la lepra crónica que corrompe internamente, mas cuando la carne viva, pero esa condición de contaminación, de inmundicia, de corrupción interna cambia en la persona y se vuelve blanca esa llaga inmunda, entonces esa persona tenía la oportunidad de presentarse de nuevo al sacerdote. Y aquí en estas palabras, hermanos, se puede mirar con los ojos del Espíritu, se puede mirar la grande y abundante misericordia de Dios, dándole otra oportunidad al enfermo de lepra. Si la condición de la enfermedad cambiaba, si la llaga en carne viva cambiaba y se hacía blanca, el creyente enfermo era recibido de nuevo. Y esta determinación de Dios, aquí en el versículo 16, esta determinación vamos a llevarlo a la vida espiritual. Vamos a trasladarlo a la vida del Espíritu. Porque aquí hay una gran enseñanza de vida espiritual para el creyente, sobre todo para el creyente que peca, para el creyente que vuelve a la inmundicia.
Me llama la atención la primera frase, más cuando, repita conmigo, más cuando. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con esa expresión? Más cuando. La frase de Dios, más cuando, revela la oportunidad que Dios le da a toda persona con problema de inmundicia en su vida. Esa persona, no importando la condición de maldad, de pecado, de inmundicia que hay en su persona, en su vida, Dios le dará una oportunidad. Pero esa oportunidad está condicionada. Escuche, está condicionada. Es lo que significa la frase más cuando. Es una condición que Dios pone de por medio. Dios quiere limpiar a todo mundo. Dios desea la limpieza y la santificación de todos los creyentes. Pero hay una condición de parte de Dios para que el creyente que era limpio y por debilidad, por tentación, por descuido, cae en pecado, se contamina, se llena de inmundicia. Dios está dispuesto a limpiarlo, pero le pone una condición. Más cuando habla de una condición. Siempre hay una condición de parte de Dios. Eso lo expresa más cuando. Más cuando implica una acción a tomar de parte de la persona que se ha llenado de inmundicia. Más cuando implica el compromiso, la acción de aquel creyente que se llenó de pecado, un compromiso con Dios. Más cuando, entiéndase, cuando decida cambiar, cuando decida ser limpio, cuando esté dispuesto a apartarse del pecado, cuando esté dispuesto a apartarse de la maldad, cuando esté cansado de la inmundicia en su vida, cuando esté cansado de pecar, cuando esté cansado de hacer lo malo. Eso implica la frase más cuando. Dios está dispuesto a limpiar al creyente que pecó. Pero él tiene que estar dispuesto, él tiene que anhelar, él tiene que desear, él tiene que tomar la decisión, el compromiso de decir: basta con este pecado. Renunciar. No más con este hábito inmundo. No más. Ya no quiero estar haciendo esto. Ya no quiero estar practicando esto. Hasta entonces, esa carne maligna, inmunda que está presente en él, se empezará a volverse blanca. Estoy hablando de algo muy espiritual, hermanos. Más cuando implica entonces el compromiso de cambiar, soltar, dejar, renunciar, abandonar todo lo inmundo que se nos haya pegado por no vivir en obediencia y en santidad en relación a la palabra de Dios. Aquí lo más poderoso de esto es que no importa la gravedad de la situación, puede ser carne viva, puede ser carne podrida cayéndose a pedazos. Mire que aquel hombre, no importaba si su cuerpo estaba todo corrompido por huecos, por la llaga de la lepra. Pero en el momento en que esa llaga empezaba a cambiar blanco, en ese momento la mano de misericordia estaba ahí para levantarlo y abrirle la puerta para que fuera a mirar al sacerdote. No importa la gravedad del pecado, no importa hasta dónde el creyente se haya llenado de inmundicia. Si él decide cambiar su condición de maldad, si decide ser limpio, Dios estará ahí para darle otra oportunidad. ¿Se da cuenta qué profunda es la palabra? Más cuando. Más cuando. Ahí está la condición de Dios. Puede ser que
hay alguna mancha de inmundicia en tu alma, en tu corazón. Jóvenes, pueden ser que estén batallando con esa debilidad propia de los jóvenes que no quiero mencionar, que ustedes saben a qué me refiero. Pero en el momento que tú digas basta, no más este hábito inmundo, no más este hábito inmundo, en ese momento la misericordia de Dios te dará una oportunidad. Pero será cuando tú estés harto, cansado de estar haciendo, practicando ese hábito inmundo. No importa qué clase de hábito inmundo te está sometiendo, te está llenando de inmundicia. En el momento cuando usted decida, basta, no más, ahí estará la mano de Dios para abrir la puerta de la misericordia y seas recibido por el sacerdote que murió y resucitó para ayudarnos a vivir en el poder de la resurrección. La otra frase, la carne viva cambiare, eso me llama mucho la atención. La carne viva cambiare. Esto habla de la realidad de cambiar la condición pecaminosa llena de inmundicia. Primero, la carne viva habla de aquella inmundicia crónica, arraigada en la vida del creyente que pecó y que no ha querido arrepentirse. La carne viva habla de aquel pecado que está arraigado en ti. La carne viva significa aquel hábito maligno, aquella acción maligna que te va matando, que tú sabes que es crónico, que no puedes vencer, que no puedes dejar y que está arraigado de años, de años, de años. Por ejemplo, aquellos creyentes que tienen el hábito de mentir. Hay una mentirita chiquitita, es una mentira y lo vienen arrastrando. Es algo crónico, crónico que no pueden dejar. Esa es la carne viva. ¿Cuántos hábitos pecaminosos, acciones pecaminosas están presentes en nuestra vida y se han convertido en carne viva delante de Dios? La buena noticia es que esa carne viva, ese hábito maligno, ese hábito inmundo que está arraigado en tu persona o en mi persona, la buena noticia es que puede cambiarse. Es que sí puede cambiar. Hay solución. Cuando usted decide cambiar, hermanos, cambiará la condición pecaminosa y maligna de su alma cuando usted decida cambiar. Pero me interesa que le quede claro que la carne viva habla de aquellos pecados, acciones malignas que son crónicas, que están arraigadas en tu alma y que no has podido dejar a través de los años. Pero bendito sea Dios, mire, que hay una oportunidad para cambiar. Aquí Dios revela que la carne viva era un problema crónico de lepra, pero aún siendo un problema crónico de lepra, sí podía cambiar. Lo que me enseña espiritualmente, que toda situación inmunda de maldad arraigada crónicamente en la vida de cualquier creyente, no importa el tamaño, la dimensión de esa maldad o de ese hábito, sí se puede cambiar. No importa la gravedad del mal, de la acción maligna, sí puede cambiar y podemos ser limpiados por Dios. La tercera frase, se volviere blanca. Se volviere blanca. Para poder entender esto, les quiero comentar que la carne del cuerpo, cuando estaba dañada crónicamente por alguna enfermedad, las heridas, las cortadas, siempre agarran un color rojizo, un color rosado rojizo.
Más cuando es la carne viva, se mira roja, hermanos, por los vasos sanguíneos que se abren, se mira roja. Y cuando la lepra entraba en el cuerpo de una persona, producía llagas rojas en la piel, manchas rojas en la piel. Y cuando entraba dentro del cuerpo, se internamente ahuecaba la piel, hermanos, esas llagas exponían la carne viva que se menciona ahí, una carne podrida, algo podrido, hermanos. La piel de la persona era carcomida literalmente por la lepra. Pero cuando esa llaga de carne viva, roja, cambiaba de color de rojizo a color blanco, era evidencia que la lepra crónica comenzaba a desaparecer. ¿Se escuchó? El que se volviera de rojo a blanco era evidencia de que el mal crónico de la lepra estaba ya saliendo del cuerpo. El color blanco siempre ha sido sinónimo de limpieza, purificación, santificación. Y mire, el que tiene oído, oiga lo que estoy hablando. En relación al color blanco, que simboliza limpieza, purificación, santificación, esta es la condición de Dios. Esta es la condición de Dios. Esta es la segunda parte de la frase "mas cuando". La condición completa de Dios era: mas cuando volviere blanca esa lepra, esa llaga, entonces, hasta entonces, podía presentarse de nuevo al sacerdote. Esa era la condición de Dios, que la llaga de lepra crónica cambiara de color. Hasta entonces, el leproso inmundo podía ser declarado limpio, que aquella llaga de carne viva se volviera blanca en su cuerpo. La llaga, al volverse blanca, me está hablando de aquel cambio que Dios necesita ver en la vida de aquel que se llenó de inmundicia. De una vida que expresa inmundicia en hábitos pecaminosos a una vida que expresa limpieza en lo que dice, en lo que hace. Ese es el cambio que Dios quiere ver. Cuando la persona inmunda cambiaba a una vida de limpieza en su forma de vivir, entonces tenía la oportunidad de recibir el favor de la misericordia. Ahora mire la importancia de que la llaga de carne viva se volviera blanca. Hay una grande importancia. Era hasta que la llaga de carne viva se volvía blanca, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía, mis hermanos, según el texto? Hasta ese momento, entonces vendrá al sacerdote. ¿Se da cuenta la importancia, hermanos, de renunciar a lo maligno? La importancia de ponerle fin a esos hábitos crónicos, pecaminosos que están destruyendo nuestra humanidad. Esta frase, entonces vendrá el sacerdote, que es la última frase del versículo 6, nos revela que únicamente cuando la llaga de carne viva cambiaba a color blanco, la persona que era inmunda podía ser recibido de nuevo por el sacerdote. Ahora, ¿qué significa esto espiritualmente? Acuérdense que le estamos dando un sentido espiritual, una aplicación espiritual. ¿Qué significa esto? Hasta entonces, solamente, únicamente, cuando el pecador inmundo, cuando el creyente que voluntariamente se hizo inmundo, hasta que él toma la condición de cambiar, el compromiso de renunciar, hermanos, de lo maligno a las cosas buenas, limpias, a los hábitos que expresen santidad, hasta ese momento, hermanos, será recibido por el Señor Jesucristo
y podrá ser declarado limpio de toda inmundicia por Dios. Hasta ese momento, si aquella persona con carne viva no mejoraba el color de la llaga, no había manera de que el sacerdote lo recibiera. No había forma. Ahí no podía, hermano, negociar con el sacerdote: oye, te doy 5 ovejas y acéptame, te doy un toro. No. Te doy tal ofrenda y recíbeme y dame un diagnóstico de que estoy limpio. No había negociación, hermanos. La condición era hasta que se mirara blancura en su persona, hasta que se mirara que realmente se arrepintió. Esa es la condición para que una persona sea declarada santa, limpia delante de Dios. Tiene que verse el fruto de un verdadero arrepentimiento, frutos dignos de haber nacido, de haberse arrepentido. Si no se mira esa evidencia, seguirá siendo generación de víboras, que traducido es hijos de la serpiente antigua, hijos del diablo. No es recibido, no es aceptado. Mientras no había un cambio de color en la llaga de la lepra, la persona seguía siendo inmunda. No tenía ninguna oportunidad de ir al sacerdote. Mientras el pecador inmundo no cambie de actitud pecaminosa, no cambie sus acciones pecaminosas, no puede venir a Cristo. Mientras el creyente que peca no se arrepiente y no cambie esos hábitos pecaminosos de inmundicia en su persona, no puede ser restaurado, no puede ser santificado de nuevo. No puede, porque la inmundicia, hermanos, impide que Dios actúe. Dios no se glorifica en la inmundicia. Hay una separación. Lo que es inmundo, y no hay entre la inmundicia y la santidad de Dios no hay negociación, no hay reconciliación. El pecador o aquel que fue declarado inmundo por haber pecado tiene que romper con el pecado, tiene que romper con la maldad, tiene que buscar que esa llaga de color rojiza podrida se convierta de color blanco, símbolo de santidad. Entonces vendrá al sacerdote para ser declarado limpio. Terminamos en el versículo 17. Ahí está bien claro de parte de Dios. Y el sacerdote mirará. La importancia, tan importante esto, es tan indispensable. Si la llaga se hubiera vuelto blanca, significa entonces que la enfermedad crónica está desapareciendo. El sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Esta es la sabiduría de Dios expresada, hermanos, resaltando la misericordia de Dios ante cualquier situación de inmundicia. ¿Sabe qué es lo que hace el diablo cuando un creyente peca? Inmediatamente le viene a decir a la mente: ¿sabes qué? Ya se perdió. Ya no hay otra oportunidad para tu vida. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? No importa la llaga, la inmundicia, el tamaño de la inmundicia. Si se vuelve blanca, es recibido por Cristo. Y aquel hombre que se hizo inmundo por algún descuido puede ser limpiado de nuevo. Eso se le llama misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia de Dios? Medite en esa palabra, misericordia, porque aquí se mira la misericordia de Dios. ¿De qué le habla esa palabrita? Miseria. La miseria humana, por estar lleno de inmundicia, por estar lleno de pecado, por ser inmundo por dentro y por fuera. Porque hay personas, hermanos, que están llenos de inmundicia y esa inmundicia se refleja por fuera. Entonces la misericordia de Dios es el favor del amor de Dios ante la miseria del hombre. Es el favor del amor de Dios, misericordia de cardía, corazón, que habla del amor.
Misericordia, el favor del amor de Dios ante la miseria de aquel que estaba lleno de inmundicia. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, que hace limpio a aquel que se arrepiente de verdad y decide cambiar. Hay esperanza, hermanos. Jóvenes, no deseo ninguna caída de ustedes en inmundicia en el futuro. Pero si por algún motivo se equivocan, cometen algo inmundo, acuérdense de esta palabra, acuérdense de Levítico, acuérdense de estas enseñanzas, de que sí hay oportunidad para ser limpio de nuevo. ¿Cómo? Cambiando de lo inmundo a lo limpio, de lo podrido a lo que simboliza santidad. Póngase en pie, por favor.